Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos los que nos estén viendo, nos estén escuchando en las distintas redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Quien esté ahorita sintonizando Redes Poder por internet, pues bienvenidos sean ustedes. Estamos en un capítulo más de Redes Poder, pero no es un capítulo tradicional. Esta es la segunda vez que tenemos, bueno, a Jessica, que está aquí con nosotros, Jessica Ayala, bienvenida, Jessica Ayala Barbosa, periodista. Gracias. No es la primera vez que está aquí con nosotros, ella ha venido un par de veces más a presentar sobre todo sus investigaciones como periodista de investigación. Pero sí es la segunda vez que viene a este programa en específico que trata de pues una serie de publicaciones que tienen que ver con las elecciones de Coahuila que están sucediendo en este momento. En este momento estamos seguramente, usted lo ha visto allá afuera, lo ha escuchado en la radio, en este momento los candidatos y candidatas, bueno, nomás, de hecho justo eso es lo que vamos a hablar hoy, que son puros candidatos, los candidatos a la gubernatura de Coahuila, están empeñándose porque la gente conozca sus propuestas y porque voten por ellos para que ganen. Y pues le paso la palabra a Jorge Espejel, que está aquí conmigo, para que presente a la segunda periodista que está con nosotros y que bienvenidos sean todos. Bueno, gracias por tu introducción. Está chida, ¿no? No. Muy emocionante. No, definitivamente fue paupérrima. Ok, pero pobre. Lo puedo arreglar un Sí, poco. tengo hambrita, güey. Nos acompaña también, por supuesto, Edith González. Vamos a estar haciendo este serial hablando un poco de política, pero sin las formas, ¿no? Que normalmente se tienen que usar en otro tipo de espacios. Y hoy le vamos a dedicar este programa para hablar de cómo las mujeres, particularmente en este proceso electoral, fueron desde la vía legal o intentaron desde la vía legal ser desplazadas para garantizar que un hombre fuera el candidato oficial, que en este caso sí logró ser el candidato oficial, que fue Manolo Jiménez, y que también los otros partidos no prepararon ni perfiles ni proyectos políticos en donde estuvieran incluidas mujeres. Por ahí les vamos a soltar también unos datitos desde la elección del 70 y tantos a la fecha, las últimas 7, pues la participación de mujeres para la gobernatura de Coahuila ha sido prácticamente pues fantasmagórica. Sí ha habido por ahí, pero no perfiles competitivos. Y bueno, de eso va el tema de hoy, que entiendo pues se puede etiquetar como violencia política de género de alguna manera, y para eso nos acompañan, lo reitero, Edith González y Jessica Ayala. Digo, la intención era que dijeras todo su background. No, también pues que lo habíamos presentado, no más que te dio gripa, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Te dio gripa. Entonces, ¿cuál es su primera impresión? Si quieres, le doy primero la palabra a Edith sobre este tema en particular de la exclusión de las mujeres. O sea, se vuelve falaz esta idea de que el INE y el IEC promueven que sea equitativo el reparto de oportunidades, ¿no? Mira, Jorge, estaba revisando cuando acordaron el tema de hablar sobre la participación de las mujeres, concretamente el caso Coahuila y Estado de México. Estaba revisando algunos datos y bueno, en algunas capacitaciones también siempre nos han dicho que los derechos de las mujeres están en constante conquista por parte de nosotras. O sea, a nosotras no nos basta con tener ya una ley establecida para hacer valer nuestros derechos político-electorales y de otra índole. Están, pues, por ejemplo, casos emblemáticos como el de Estados Unidos con el derecho al aborto que se perdió. O sea, era un derecho conquistado desde hace, no sé, más de 30 años y se perdió, ¿no? Uh-huh. En el caso de México, concretamente en la cuestión de la participación política de las mujeres, desde 1924, que es cuando la mujer vota por primera vez, se ha estado dando esta lucha constantemente, porque en 1924 se legisla en Yucatán para que las mujeres puedan votar y ser votadas en elecciones estatales y municipales. Fue el primer estado que lo legisló. Se eligieron algunas mujeres y tuvieron que renunciar. Creo que entre las que fueron electas, estaba Elvia Carrillo Puerto, que era la hermana del gobernador. Elvia tenía ya una trayectoria política interesante. Había sido parte de la organización del Congreso de 1916 para la cuestión de los derechos de las mujeres, entonces pues ya tenía toda una trayectoria, ¿no? O sea, este impulso lo da al final de cuentas su hermano, pero pues ella estaba atrás de. Uh-huh. En la Constitución de 1917 inclusive la lerdense Hermila Galindo quería impulsar ya el derecho al voto de las mujeres.
pero se lo negaron los legisladores de aquel entonces. Que ella fue, si no mal recuerdo, la primera o de las primeras diputadas o senadoras, una cosa así, ¿no? La historia dice que se postula sin... O candidata. Ajá, sí, candidata. Sin que fuera válida su postulación y gana, pero como no existía en aquel entonces esta figura, o sea, no se logra introducir en la Constitución de 1917, como protesta ella se lanza, gana, pero pues no es reconocida. Ajá. Entonces, la primera persona que es electa es Elvia Carrillo, creo que fue diputada local en Yucatán, ya cuando el gobernador legisla y sale todo ya legal, ¿no? Desde ese entonces hasta 1955 se da la primera votación, ahora sí, en todo México, porque, o sea, desde el 24 no se había legislado en todo el país para que nosotras pudiéramos participar en las elecciones. Eran los estados los que estaban siguiendo el ejemplo de Yucatán, pero eran muy pocos. Entonces, incluso creo que Miguel Alemán Valdés fue una de las personas que impulsó esta participación, porque Lázaro Cárdenas se había quedado a la mitad, o sea, había prometido también el voto en todo México, el voto femenino, para que pudiéramos participar ya, o sea, a nivel federal y en todos lados, ¿no? Y se da en el 53 la reforma y la votación al final se da en el 55. Entonces, después de eso vienen las famosas cuotas de género, que era el porcentaje equitativo que tendrían. No era tan equitativo, realmente era nada más un porcentaje muy proporcional. O sea, creo que era el 30%. Era darles un cachito al pastel. Ajá, era el 30%, pues quieren participar. Pues es un buen cacho. Me digo, no es suficiente, ¿verdad? Pero ajá, o sea, teniendo en cuenta que hay más mujeres en este país que hombres. Y lo hacen, no lo hacen porque sean muy progresistas no, lo hacen porque México tiene firmados tratados internacionales, el tratado de la Plataforma de Acción de Beijing, Belém do Pará, la CEDAW. Entonces, estos tratados obligan al Estado mexicano a cumplir ciertas cosas en cuestión de derechos de las mujeres, entre ellos los derechos político-electorales. Entonces, se dan este 30%, pero se incumplía. O sea, ya estaba en la ley, ya estaba todo establecido. En teoría ya no debería de haber ningún obstáculo para que el 30% de todos los diputados, diputadas y demás fueran mujeres. Sin embargo, siempre se han encontrado estos recovecos en la ley que permite que no lleguen, que no se cumpla el objetivo. Y es cuando pues no se llegaba a esta cantidad, ¿no? Entonces se vuelve a impugnar la cuestión. Creo que por ahí fue la situación de las Juanitas, no sé si recuerden que se postulaban las mujeres, pero al final renunciaban y la toma de protesta era del suplente, que generalmente era un hombre. O sea, el chiste es que no participáramos. Y hay mucha gente que dice, no tienen los perfiles. Me pregunto si los candidatos ahorita tienen los perfiles. Claro. Ahorita ya lo habíamos hablado, son vacas flacas. En general, vamos a hablar de Coahuila, vacas flaquísimas. Las propuestas que tienen, tanto de diputaciones como de la gubernatura. También uno ve los de diputados y dices, no manches, o sea, estos tienen buscando empleo 10 años, 12. No se les arma nunca y ahí siguen, muy persistentes. Ahora, ¿realmente no existen los cuadros de partidistas mujeres capacitadas y preparadas para ejercer un cargo de elección popular? No las hay o no las dejan llegar. O sea, ¿quiénes son las que sostienen los partidos? Exacto. Sí, es que en esa parte es justo lo que ahora estaba revisando cuando empezamos a hablar de este tema. O sea, me pongo a revisar los perfiles que, como bien dice Jorge, están flacos, ¿no? O sea, son vacas flacas en todos los sentidos. Y piensas también, o sea, viendo en el sentido de las mujeres, pues cuáles son las mujeres realmente que están haciendo ahí o que están lanzando a una candidatura, ¿no? Normalmente que son las candidaturas de diputaciones y demás, otros cargos que no son los cargos fuertes, ¿no? Y pues te preguntas de dónde viene, ¿no? Eso pues presuntamente son personas que trabajan en la estructura. Sabemos que sí, pues hay unos partidos que son muy, digamos, que tienen un trabajo sistemático, que sí incluye a las mujeres, pero que de hecho se basa en el trabajo de muchas mujeres
de las líderes en las colonias, por ejemplo, de mujeres que en el partido también tienen muchos cargos, muchas labores que son las que facilitan y las que sostienen al partido, como bien dice Edith. Y que ellas no llegan, ¿no? O sea, quién sabe cuáles sean los criterios para designar finalmente a las que sí llegan, que si nos ponemos a preguntarles a las mujeres del partido, por ejemplo, en el caso del PRI, que es el partido más fuerte, donde tú vas a un meeting y lo que ves son mayoritariamente mujeres. Y el trabajo de tierra normalmente lo hacen mujeres. A la toma de protesta por ejemplo, cuando instalaron a Verónica, pues todas son mujeres. O sea, ¿quién organiza todos esos eventos? Son mujeres, o sea, así como organizan la vida en la casa, así organizan la vida pública y están siempre detrás tras bambalinas, ¿no? Haciendo todo un trabajo de orquestación, de ejecución, de órdenes también a veces, porque sí, orquestan lo que es la logística y demás, pero la toma de decisiones es de los hombres. Y eso nos habla del machismo que todavía impera al interior de los partidos, que ni siquiera con las leyes se ha podido pues eliminar esa brecha, ¿no? Nada más a nivel nacional en el 18, la dirigente nacional de Morena pues era mujer. La que, ayudó mucho también el antecesor, que fue un sexenio profundamente, quizás el más corrupto de mucho tiempo, también ayudó a la popularidad del candidato, pero la organización estructural del partido la hizo esta señora Jade Cole. Polemski. Y hoy se ve el partido mucho más dividido que con ella ya estaba dividido. Pero con el actual Mario Delgado se ve todavía peor el asunto. Sí, de hecho, yo digo que las figuras mujeres en la política son mucho más fuertes y poderosas. O sea, Tatiana Cloutier, Jacob Polemski, la jefa de gobierno. Beatriz Paredes. O sea, ellas como políticas Olga son Sánchez. Por lejos mucho mejores que las figuras masculinas que podemos pensar que básicamente son, pues, Samuel García, digamos, las más populares a nivel nacional. Pues muchas de ellas son un chiste, pero piensas en las figuras políticas de mujeres y no, son realmente bastante preparadas, tienen buenos argumentos políticos, buenas propuestas políticas, pero no tienen los lugares donde se puedan tomar las decisiones. Fíjate, e incluso nos han dicho mucho o nos han creado la idea de que nosotras no sabemos unirnos, organizarnos, de que, o sea, que no podemos convivir porque hay, no sé, competencia y demás. Al fin mujeres dicen cuando hay algún problema, o sea, los hombres se pueden pelear todo el tiempo en todas partes. Caguamazos y todo, pero se pelearon las mujeres y al fin mujeres. ¿No? Las mujeres juntas ni juntas ni difuntas, ¿no? O sea, sí. Fíjate, esta cuestión, por ejemplo, de la cuota de género sale adelante porque diferentes mujeres se unen para pedir que se cumplan estos derechos político-electorales y fueron de diferentes partidos. O sea, no, juntas sí hacemos fuerza, sí luchamos por nuestros derechos y sí hemos logrado grandes cosas cuando nos reunimos, que independientemente de los partidos hay cosas que nos lastiman a todas y es donde hemos encontrado esos puntos de acuerdo y se han sacado adelante. Se hizo en el 2011 se puso una especie de demanda, la verdad no recuerdo cuál es el término jurídico, para que se respetaran, o sea, para que se implementaran mecanismos en la ley que no permitieran que las mujeres renunciaran a estos cargos de elección popular. Y sale la sentencia, es la sentencia 12624 del tribunal, creo que, no sé, del Tribunal Electoral Federal, algo así. Sí, que el espectador busque ahí la información en Google. Porque no la tengo muy clara, se me olvida luego. ¿Pero de qué va? Ajá. Entonces, aparte de que se sube del 30 al 40%, se impide que renuncie. O sea, ya ahí es una participación más real. O sea, ya si vas a poner a una mujer, tu suplente va a ser mujer. Entonces, entra una mujer porque entra y es hasta el 2018-19, por ahí, cuando ya se establece el término de paridad, ya no son cuotas. Y luego cuando llega una mujer a un puesto importante de decisión, surge la pregunta ¿qué tanto esa persona está también siendo influenciada por figuras masculinas a su alrededor que están tomando las decisiones por ella? O sea, todavía cuando vemos a alguien que llega a un puesto por ley o por obligación popular que se trabajó para que así fuera, que esa persona tenga la independencia de tomar las decisiones por sí misma para justo
descolorear que a lo mejor es el trasfondo de todo esto, o sea, qué tanto el hecho o por qué estamos dialogando y cómo esto que estamos dialogando realmente mejora la vida pública. Bueno, porque se ha comprobado que cuando una mujer está al frente de una, o sea, dirigiendo algo, es más honesta, es más organizada, hay menos corrupción, o sea, esto se ha comprobado con datos. Y digo, esto no significa que los hombres pues no podamos o no debamos dirigir tampoco, pero sí que estadísticamente hablando hay muchas razones para justificar que haya más lugares para mujeres y que ellas tengan los controles de las decisiones también. Y yo creo que no es caer tanto en este lugar de quién es mejor o peor. Sí, no. Pues más bien que las condiciones estén dadas para que cualquiera, independientemente de su género, preferencia sexual, ideología y demás, tenga la misma oportunidad de competir, va a empezar. Porque al final el tema electoral es competir. Competir primero por una candidatura y luego por una posición ya política. Y ahí en esos filtros es donde se van quedando las mujeres y también representantes de minorías, porque también esa es otra, ¿no? Y entonces por eso siempre llegan los mismos perfiles, pues aguadillos, grises, manipulables, medio bobos. Pues es que hay que ver, por ejemplo, así como específicamente cómo se unen al partido, ¿no? Las mujeres que sí logran llegar a los puestos o a los cargos o a las candidaturas, por ejemplo, ¿no? Porque pues hay personas de base que tienen trabajo, que tienen ideas, que tienen, o sea, que a lo mejor se integraron a partir de una esperanza de poder contribuir en algo a cambiar su entorno, digamos, las líderes de colonia, ¿no? Que a veces son como las que dicen, ok, pues aquí falta esto, me voy a ir a buscar a tal político, porque aquí nos deben de hacer que pase la basura, o que nos pongan bien el alumbrado, o que limpien la plaza, o que pinten. Entonces son personas que son movidas, que luego van con un político, y el político dice, pues de aquí soy, ¿no? Aquí me empiezo a formar mi base de personas que van a estar debiéndome favores, ¿no? Su voto. Pero son personas que ingresan a la política, que siempre van a hacer ese trabajo de base, que si bien tienen ideas y tienen un trabajo bastante loable por el esfuerzo que realizan, por el tiempo que le están regalando a veces al partido, porque, o sea, entre regalando y luego van obteniendo algunos beneficios, porque todo se amaña a veces o finalmente, ¿no? Sí. Pero digamos que esa trayectoria que puede ser política, que puede convertirse en un perfil interesante porque está exigiendo lo que se requiere para la ciudadanía, pues no crece de una manera adecuada, ¿no? Porque solamente se le van imponiendo tareas de menor escala y luego no hay a veces o muchas veces la suficiente preparación, también política, de muchas mujeres. Sí. Porque a qué horas, ¿no? O sea, haces tus labores de la casa, o tienes una carrera política, o estudias lo que haya que estudiar en cuanto a leyes y política y demás. Entonces, esos perfiles, pues rara vez van a crecer de esa manera como para acceder a los puestos. A lo mejor las que sí llegan son de una clase más acomodada, que se unen por invitación directa de un político, que ya son como personas que a lo mejor no vienen con el pulso de lo que la ciudadanía necesita, ¿no? Y esas son las que pueden ser hijas e hijos. Son hijas e hijos de políticos, amigas, o que ya trabajaron de cierta forma en alguna otra empresa que tenían, no sé, o sea, que se van uniendo a la política y que a lo mejor ahí lo que encontramos son pues personas muy comprometidas con quien les da el trabajo, ¿no? Y que no van a tener un desarrollo de liderazgo político que pueda ser en beneficio de la sociedad, y que su carrera política siempre va a estar supeditada a lo que le ordenen, ¿no? O sea, que son manipulables. Para mí alguien, por ejemplo, o sea, una mujer que sea candidata o que sea para mí admirable, necesariamente, a lo mejor pongo mi pie sí determinante en esto, es que necesariamente tiene que tener valores feministas, porque el feminismo, ya lo decíamos en alguna publicación, en algún podcast también, el feminismo es comunitario, o sea, en esencia es comunitario y es compartir y hago las cosas por mi comunidad, es sororo, ¿no? Si se le llama así, ¿no? Es como, entonces yo creo que alguien con esa visión, pues está perfecto para liderar un grupo de una comunidad, como lo puede ser un estado, lo puede ser un ayuntamiento, ¿no? O sea, para mí sí es determinante que tenga esa formación feminista, una mujer o un hombre en el caso, ¿no? Pero pues estamos hablando de pues una conciencia política, ¿no? Del lugar que está ocupando. O sea, que no sé, o sea,
creo que los perfiles sobre todo requieren eso, o sea, una conciencia de qué es mi puesto, qué es lo que realmente vengo a hacer aquí, ¿no? Soy un servidor o pretendo convertirme en un servidor público. Y qué es lo que eso implica, ¿no? O sea, cómo puedo estar a la altura y qué requiero en caso de que no lo tenga para ponerme y a qué equipo puedo pues también unir para que se pueda hacer esto algo pues que sea provechoso para la gente, ¿no? Para el común de la población. Pero entonces, pues lo que ocurre es lo contrario, ¿no? O sea, son personas que ni tienen ni una postura política. Deja tú que no sean feministas, ¿no? Pues a lo mejor a veces ni siquiera saben con qué se come eso, pero tampoco tienen una postura política propia, ¿no? Pero tampoco quieren los partidos que la tengan, no, porque no hay capacitación, no se pueden manipular, no hay capacitación. Exacto, o sea, después de todas estas reformas, que era lo que les decía al principio, vuelvo al principio de que está en la ley, pero finalmente se busca para no cumplirla, nunca se asignó inicialmente se obligó a los partidos a que formaran sus cuadros de mujeres. Sí, capacitadas. Entonces llegan y dicen, no está capacitada. Sí, ¿dónde está la incubadora de mujeres políticas? Interesante que me gustaría preguntarles, sobre todo que han cubierto también en la calle y demás. Por ejemplo, vamos a aterrizarlo en Torreón. Y voy a hablar de posiciones que no son de elección popular ni de voto. Los gabinetes municipales. En posiciones claves en Torreón, yo no recuerdo a una mujer en una dirección. O sea, en seguridad pública, en obras públicas, en las más visibles. Normalmente la mujer, atención ciudadana, cultura. O sea, no digo que no sean importantes, pero en las de perfil alto, en donde se puede llegar a perfilar una primera regidora, donde se pueden llegar a perfilar... Tal vez en tesorería sí ha habido algunos... Tesorería, pero tesorería es más ratón de biblioteca, ¿no? Ahorita la Secretaría de Ayuntamiento... Natalia Fernández es mujer. Pero es de las... O sea, es una de cada 1000, ¿no? O sea, si ves... Ya desde ahí tampoco hay oportunidad. Ajá, no, es que no hay oportunidad en ningún lado si no son obligados por la ley. Que el alcalde actual dijo cuando estaba en campaña que su gabinete iba a ser paritario. Y hoy si los cuentas, no es paritario. ¿No? Digo, y en general, o sea, los presidentes de las cámaras de las cámaras de empresarios son ¿Y de dónde viene? Aparte, ¿de dónde se conforma un gabinete? Justamente de las bases de los partidos. O sea, ahí vamos viendo también, o sea, son justos con el trabajo que las mujeres hacen para el interior de su partido a la hora de repartir estos puestos, o sea, justos en el sentido de, como dices, garantizar la paridad, o sea, un piso parejo, y también en cuanto a las responsabilidades y el reconocimiento a su preparación, ¿no? O sea, digamos, los perfiles que finalmente ponen en alguna dirección, en algún cargo administrativo, ¿tienen realmente el perfil para eso? ¿O había otros que a lo mejor sí estaban preparados, en su currículum tenían algo que se relacionaba con el puesto, ¿no? Porque también así nos ponemos a revisar, no sé si en todos los casos se cumpla que tengas la licenciatura que requieres para cierto cargo, ¿no? Sí, eso que decía Edith es muy importante porque parte de digamos, de la deuda, por así decirlo, política que tenemos con las mujeres es que el patriarcado, como ha funcionado, ha vulnerado la posibilidad de mujeres de acceder a accesos educativos para prepararse de alguna manera y cumplir con todas estas necesidades de la meritocracia, ¿no? De tener los papeles como para decir, sí puede ser primera regidora, sí puede ser presidenta. Entonces, también tenemos esa deuda, por eso el Estado debería de promover y hacer incubadoras o capacitar a mujeres para que puedan acceder a esos puestos. Se supone que están obligados ya los partidos por ley de asignar un recurso para la formación política de las mujeres. Órale, porque, está. Como les comentaba, pues no está esta preparación, pero tampoco hay la intención. O sea, si ustedes recuerdan también, cuando se pone se legisla sobre la paridad de género, luego enviaban a las mujeres a los municipios o los distritos que estaban perdidos. O sea, vayan y contiendan ustedes porque ese distrito no me importa. O sea, realmente no me importa como partido
el hecho del avance de las mujeres, la participación efectiva, o sea, que realmente sea una cuestión paritaria, porque como bien lo comentas, no es la misma perspectiva la tuya a la mía. O sea, son perspectivas diferentes y no quiero decir que la tuya sea mala, no lo es, pero la mía tampoco. Entonces, puedo hacer cosas diferentes desde una perspectiva diferente, que ya los liderazgos es otra cuestión, porque tanto se debe de haber esta preparación política como feminista, como lo comentabas. ¿Por qué? Porque los liderazgos muchas veces se ejercen como liderazgos masculinos y nuestro liderazgo no es así. Que son individuales, ¿no? Casi siempre los masculinos. No, y los gritos, el acoso, el autoritarismo, etcétera. Sí, la imposición. Y no es así, o sea, nosotros no tenemos o no deberíamos de tener ese tipo de liderazgos porque tenemos el propio, pero pues yo sí lo he visto habría que así. desarrollar, de hecho, a mí algo que me parece cuando he estado como en contacto con grupos de mujeres, o sea, la personalidad del liderazgo femenino, o sea, no es algo que esté definido, o sea, no es hay mujeres que están en una posición de líderes que tienen que enfrentarse como a esta disyuntiva de cómo coordino sin reproducir patrones que he aprendido toda la vida de cómo es tener el mando, ¿no? Claro. Y que son patrones masculinos. Y eso a lo mejor, o sea, el hecho de que ni siquiera tengamos o que las mujeres políticas no tengan como la formación en el feminismo, nunca se van a cuestionar ese tipo de patrones que están reproduciendo, ¿no? Y ir descubriendo qué tipo de liderazgo sí podemos podemos ejercer las mujeres, ¿no? O sea, que no sea esos patrones gastados y aparte que han sido muy nocivos en muchos casos, y cuáles serían las vías que nosotros sí tenemos como y las mujeres que están en la política, para ejercer el poder, ¿no? De una manera que sea, pues sí, que sea una opción, una alternativa que sea mejor de lo que ya tenemos, ¿no? Ajá. Lo que dices es súper importante porque el movimiento está en construcción, o sea, no está nada escrito y está en constante cambio, y me refiero al movimiento feminista. Entonces, sí, no hay como que un lineamiento de, es que es el liderazgo femenino, no, pero el momento en que lo empiezas a hacer ya consciente de las violencias, porque pues son diferentes tipos de violencias, el machismo, etcétera, pero también nosotras somos ejercedoras de violencia. Entonces, también empiezas a identificarlas y luego dices, bueno, o sea, yo también estoy haciendo esto y lo estoy haciendo mal. Ya no lo voy a hacer. Es como un doble trabajo para una persona política, una buena política. Si yo me pusiera como a pensar a describir un perfil de lo que idealmente esperaría de una mujer política, pues sí pensaría en que tendría el doble trabajo, por una parte de ejercer el cargo y por otra parte descubrir su manera de mandar, mira, ¿no? Alineada a las cuestiones feministas, o sea, de construir y desmontar los patrones para generar un nuevo camino. No lo conozco a fondo ni nada, pero se me ocurren así algunos nombres de líderes de Estado, mujeres, que entiendo tuvieron éxito en sus periodos. Alemania. Bueno, Angela Merkel, pues la primera ministra más poderosa de Europa, ¿no? Pero también estuvo Michelle Bachelet en Chile, después de dictaduras. Y hay que ir, bueno, no hemos ido, yo no he ido a Chile, pero Chile es el país latinoamericano con mejores niveles de desarrollo. Margaret Thatcher. Bueno, esa sí fue un poquito liderazgo. Pues es liderazgo. Costa Rica por ahí también tuvo una presidenta muy interesante, si no mal recuerdo. Hace como 10, 11 años, ¿no? Y ahorita la presidenta de Honduras creo que está cambiando ahí dinámicas, que recién ganó hace poquito. En fin, ¿no? Entonces son como ejemplos positivos de buenos liderazgos femeninos. Positivos, pero fijándonos en cómo se ejerce ese poder, pues vamos a encontrar muchas estructuras patriarcales masculinas, también y masculinas, ¿no? Porque es la manera en que hemos sido educados todos. Sí, es normal. Y es aparte la manera en la que están construidas las instituciones y todo el sistema, todo el aparato gubernamental. Entonces, el hecho de que una mujer llegue, o sea, un logro es que llegue. Sí. O sea, luego toca construir esta nueva manera de mandar de una mujer sin desapegada de esas estructuras. Sí, lo cual no se vislumbra que sea pronto, o sea, si tenemos, tú mencionas todos estos nombres, pues Cristina Fernández. Si también los ponemos en perspectiva con todos los hombres que han mandado en la historia, ¿cómo vamos a creer que estos perfiles iban a poder lograr cambios sustanciales? Pero sí marca una distancia
muy grande entre países similares al nuestro. Porque ya me acordé de Brasil, estuvo esta señora Dilma Rousseff, y Argentina, 2 periodos de Cristina, y Chile, y algunos países de Centroamérica, y en México nunca ha pasado, ¿no? Sí, pero digo, lo importante de lo que dice Jessica es que tanto es el hecho de que llegue una mujer y luego empieza a cuestionar las estructuras, ¿no? Sí, o sea, que llegue, pues sí, es un logro porque abre la puerta y abre el camino para, incluso en términos de esto que está tan de moda de la representación, o sea, que lo veamos como un modelo, o sea, que una niña pequeña pueda decir, en algún punto sí puedo ser presidenta, o sea, pues marca, ¿no? Pero faltan muchas otras cuestiones que se tienen que ir desmontando, que se tienen que ir, y la persona ideal, que para mí podría estar ahí, sería una que se cuestione, ¿no? ¿Cómo se van a desmontar esto? ¿Cómo desde este ámbito de poder que yo tengo puedo ir contribuyendo a que se deconstruyan todas las cosas? Vamos, dale. Fíjate, por eso es importante la representatividad y estos nombres que comenta Jorge, Dilma, Cristina, Michelle, Bachelet, etcétera. Es importante estarlos viendo desde ahorita. A lo mejor nosotros no nos interesa participar en la política, no sé, pero hay niñas, hay jóvenes que sí están aspirando. Y se pueden empezar a cuestionar desde ahorita. O sea, ya afortunadamente ya hay un mayor conocimiento. Más formación en feminismo. Por supuesto, o sea, ya llegas, la formación del feminismo es muy independiente, ahorita de los partidos políticos. A los partidos políticos el feminismo no les interesa, por lo general, no todas ni a todos. A menos que sea un discurso como publicitario, el discurso ¿no? ya lo manejan, el discurso ya lo manejan, pero ya al momento de que tú los analizas dices, es mentira. Entonces, ahorita es el momento de empezarte a formar. Igual, la persona que quiere participar, lideresa, no sé, había un detalle con la palabra lideresa, creo, ¿verdad? Pues, pero bueno, es que lideresa y lidereso. Lo hacen como denostativo, así de meditar, eres lideresa, ¿no? No. La líder como lideresa de colonia, ¿no? Que la vinculas sí, así es que como lo usan para demeritar a las personas, a las mujeres, pero es también parte de la misoginia que tenemos introyectada de convertir algo positivo en Ahora, una pregunta, digo, creo que ni él ni yo tenemos aspiraciones políticas ni nadie aquí, bueno, por lo que dice Edith, creo que nadie. Pero uno como varón, ¿cómo puede cuestionarse eso? ¿Cuál es el camino como varón? Digo, yo sé que deberíamos buscarlo nosotros mismos, pero como si una persona que hace política hombre dice, yo quiero hacer un cambio. Yo también quiero modificar ciertos patrones, ¿no? Ahorita yo me lo pregunto a mí mismo como varón blanco, con alopecia. Por cierto que conseguí un champucito. Y eres jefe también. Jefe y demás. Criado en la Condesa, lo que ustedes quieran. Ay, ya, güey, sí, está bien. Y luego, haz la pregunta. Varias cuentas bancarias. No. ¿Cuánto me lo pregunto y digo, ¿pero qué hago? O sea, sí, no estoy de acuerdo con las estructuras que hoy, aparte ultraverticales, pero es que yo creo que ponerles... que son como de... Pero pues de papá. Ese acto reflexivo que estás buscando es tuyo. O sea, como porque ellas les depositas a ellas la responsabilidad. Pero no es responsabilidad, es una pregunta. ¿Qué exigirían, no? Porque al final la puerta está cerrada. Mínimamente de entrada un curso de feminismo, ¿verdad? La puerta no está cerrada. Como los que no han hecho los partidos. De entrada broncearte tantito porque... Mira, Google, si Google no te acabes... Es que dale unos libros, una biblioteca de libros, sí. Capacitación, básicamente. Lectura. Ajá, mucha, lectura. Incluso hay muy buen material al respecto. Hay una película que yo les recomiendo mucho a mis estudiantes que se llama No soy un chico fácil. Esta es una película francesa, está en Netflix. Esa película te habla de todos los estereotipos de género, que es ya lo básico, ¿no? Sí. ¿Cómo no los reproduces? Pues primero tienes que hacerlos conscientes. O sea, y también hacerte responsable de tus actos. Entender que no somos iguales físicamente, pero sí tenemos que tener igualdad en derecho y tienes que ser consciente de las cargas que tienen las mujeres o que tenemos de más. Por ejemplo, al momento de ejercer tu liderazgo, yo dirijo a un hombre y una mujer, el hombre es soltero,
tengo un hombre soltero, tengo un hombre casado con hijos, tengo una mujer casada con hijos y una mamá soltera. No puedes distribuir las labores de manera equitativa. Igualitaria. No, pues eso sería igualitaria. O sea, tienes que considerar eso, tienes que tomar en cuenta, y eso es lo que nosotras hacemos. O sea, más bien en vez de igualitario, equitativo, ¿no? Sí. Repartir en función de las... Ajá, o sea, bueno, sí, a lo mejor ella, no sé, llegó 10 minutos tarde. Oye, pues sí, pero va a dejar a su hijo y esto y lo otro. Pero él también tiene un hijo. Sí, pero el hijo lo llevó la mujer a la guardería. O sea, de pequeños detalles que parecen insignificantes, pero realmente para nosotras sí nos ayudaría mucho a competir al mismo nivel. No sé si han visto esta caricatura donde está un hombre subiendo con su traje y su corbata, y está una mujer subiendo, buscando subir al mismo puesto, pero con trae al hijo atrás, trae a la casa atrás, traes un montón de cosas que generalmente ellos no tienen. Entonces, ese es cambiar este chip, es empezar a ver, no es de que, estas viejas locas andan por ahí protestando. Y, No, o sea, ¿por qué protestan? ¿Por qué una mujer no puede salir a las 2 de la mañana sin ser cuestionada cómo se viste, cómo hace esto, cómo hace el otro, ¿no? O sea, ¿por qué criticar? O sea, bueno, antes de hacerlo, pues, pensar. Porque hasta nosotras, como dice Jessica, nosotras estamos acostumbradas también a repetir ese tipo de estereotipos, pero cuando ya te capacitas empiezas a ver con otros ojos ya el mundo y empiezas a cuestionarte y empiezas a frenarte y empiezas a defenderte y a defender a las demás. Entonces, pues es básicamente eso, cursos, capacitaciones y demás. Porque no es fácil. Sí, me acuerdo. Mucho autocuestionamiento. Pues sí, de hecho, sí. Sobre todo uno que estuvo padre en Oaxaca, sobre redacción con perspectiva de género. La neta sí te abre muchas cosas. Al principio empiezas como, de alguna manera, tú mismo, parece contradictorio porque te tienes que estar revisando al mismo tiempo que, o sea, redactas algo, lo lees y dices, güey, sí, ahí es donde está el enfrentamiento de la conciencia. Sí. Porque, o sea, te lo enseñan de modos técnicos, ¿no? De, no evita esta palabra, ¿verdad? Y luego cuando te enfrentas ya, en este caso nosotros que escribimos, te enfrentas al texto y te relees y dices, ¡a la madre! Sí es cierto, o sea, toda la carga masculina de nuestro discurso diario allí está. Entonces, digamos, ese mismo ejercicio, pero lo haces de manera, de otras formas. En un capítulo anterior aquí, y también se nos hizo interesante esa parte, digo, si nos referimos a la política es el Estado, ¿no? O sea, es el Estado mexicano. Sí. Pero, por ejemplo, hoy que está el tema de la inteligencia artificial, es la inteligencia artificial. Y las voces que se replican, los robots, pues, es Alex, son mujeres, ¿no? Es que la vida depende de las mujeres. Y la creadora de esa tecnología es mujer. Lo que hay es eso, o sea, lo que hace posible la vida, dicen por ahí, había un movimiento de escritoras que peleaban mucho esto, ¿no? Decían, lo que hace posible la vida son las labores de las mujeres y son las labores invisibilizadas, ¿no? Sí. Pero están ahí siempre, o sea, el cuidado, la limpieza, la alimentación, la contención, todos esos, todas esas cosas que nosotros buscamos como adultos también, o sea, seguimos buscando como una figura femenina que la supla, ¿no? Y se reproduce en como dices, en la tecnología y así como pasa en la política. La religión. O lo que estás diciendo tú así como que, oigan, ¿cómo le hago? O sea, somos maestras, somos mamás, somos amigas, somos las psicólogas, ¿sí? Entonces, y eso es algo que está... como es una carga, ¿no? Es una losa innecesaria, ¿no? Estamos educados de esa forma. El mismo Manolo Jiménez, tengo entendido que responde a su madre, ¿no? A veces. No, o sea, que mucho de su carrera política no, de hecho, lo estamos hablando antes de entrar al aire, que cuando salga esto, hace unas semanas, ahí los ventanearon con unas conversaciones en chat, ¿no? De Alito y Manolo. Sí, siendo machistas, en algún momento de la conversación hablan sobre la equidad de género, ¿no? Pero esas conversaciones son de 2020. Son de 2020 esas conversaciones. Y el Manolo, oye, pues ¿cómo ves eso de la equidad de género? ¿Cómo le vamos a hacer? No, y además dice, la está apoyando Rubén y Carolina, ¿cóómo está eso? Somos de los mismos, no sé qué. Y Alito, no, pero ya traen el tema de moda, pero si no lo impugnamos, no pasa nada. El proyecto ahí está y vamos. Fíjate, y ahí está el proyecto. Ahí están los hombres tomando decisiones. Y luego todavía en otro siguiente chat le dice... ¿Qué onda? ¿Nos vamos a Cancún o qué? Te veo allá. Yo paso por ti, Manolo Alito. Paso por ti a Toluca. Sí, ¿cómo no? ¿A qué hora? A las 5 de la tarde te en Toluca. Ya estás. Si quieres, ahí vemos qué necesitas. Botellas, culitos, lo que gustes. No, sí, ya estás, mi Manolo. Ya, ahí nos vemos.
Esas son, así son. Así pero es. dijiste es del 2020. Sí, o sea, ni siquiera es del 2000, del no, 90. exacto. Es del 2020. Y es cuando grave, se supone que ya están alineados a una política comprometida con la equidad, con la paridad. Y es grave porque es la persona que está punteando las encuestas. Porque muy probablemente, nos guste o no, va a ser el próximo gobernador. ¿Qué nos espera? ¿Ustedes creen que ese tipo de personas van a impulsar la participación política de las mujeres? Su promesa de campaña, policía violeta, voy a ser, él dice, Manolo, el gobernador de las mujeres. Él habla en sentido de que no las violenten y demás, pero el gobernador de las mujeres. En Saltillo 400 está ese cartel que me hace justo, qué bueno que lo dices porque me acuerdo que siempre paso por ahí y está justo el anuncio con el fondo rosa, ¿no? Bueno, violeta. Y está Manolo, ya saben, no sé si han visto los anuncios que está así, y las mujeres ahí abajo de él alrededor. Es como esa perspectiva de yo soy el gobernador. Y es que esto que dice Jorge, siempre hemos visto en todos lados, en política, en religión, el varón y nosotras. Y no somos nosotras, y hombres y mujeres, vaya. Entonces, es algo, digo, es lamentable, porque no nada más es el candidato a la gubernatura por el estado de Coahuila, también es el líder del Partido Revolucionario Institucional. Sí, pero es que parece lógico, incluso en ese anuncio, ¿qué te cuesta? Quita a Manolo y pon a una mujer de tu gabinete o alguien, pero parece lógico, es que son como lapsus. O ponlo abajo. Pero, ¿quién hizo esa publicidad que muestran, también? Sí, por eso te digo, son lapsus sociales que muestran que no, o sea, que no propone nada. Y sería interesante revisar en el listado de militancia del PRI nacional, a lo mejor hay más mujeres, no sé. Yo creo que probablemente es posible. Yo sí creo. Sí, pero ¿y qué puestos están desempeñando? Ahí es donde vamos a encontrar la brecha. Pero la secretaria. Quería decir que esto que dice Jorge de las fiestas que luego hacen los políticos, ahí está como lo vulgar y a lo mejor hasta lo más oscuro y lo consecuente de que los hombres tengamos el control de las decisiones, es que ahí en lo feo, en lo oscurito, pasan cosas horribles. O sea, pues esto es narco y cosas feas, pues, ¿me explico? Tráfico de mujeres, o sea. Si basta leer Los demonios se le ven, ¿no? Y dices, no. Todo lo que no. Que eran menores de edad. Lo más oscuro, diabólico de la sociedad, de alguna manera deriva de esto mismo, de que los hombres tengan el control de la decisión. Pues es que es lo que denota que la perspectiva que tienen los políticos de las mujeres es como lo que tiene la sociedad en general, de que las mujeres son servidumbre, son un objeto, se les puede sacar un instrumento, un provecho y desecharse, ¿no? O sea, y lo hacen, si lo hacen con su estructura, con las mujeres a las que, no están diciéndoles una lideresa, ¿no? En lugar de reconocerlas como mujeres políticas o activistas políticas o líderes políticas también en su colonia, en su área, ¿no? Porque eso es lo que son. ¿Operadora política? Operadoras políticas y ni ellas tienen a lo mejor esa conciencia porque escuchan todo el tiempo, la lideresa, ¿no? O sea, y se van casando también con ese adjetivo. Pero entonces en el tratamiento también del partido se puede ver, o sea, lo podemos ver reflejado en otros ámbitos de la vida como el que mencionan, ¿no? O sea, pues ¿qué no nos dices? Si las ves aquí como servidumbre, ¿cómo las vas a ver también en otras áreas? Y de hecho, ¿no? O sea, eso de las operadoras para mí, o sea, usado de buena manera, digamos, no para una estructura política comandada por un hombre, está chido. O sea, son actos comunitarios de organización, de vamos a tomar decisiones políticas, nada más que obviamente otra vez están. Sí, lo que cabría ahí es que estas mujeres tomaran esta conciencia política y se rebelaran contra el partido. Imagínate. Pero como no la tienen, pues no se han rebelado ni se rebelarán. Y aparte, ¿a qué hora, no? ¿A qué hora se van a formar? O sea, eso es otra parte. ¿Cuánto tiempo aparte le regalan? ¿Cuánta vida le regalan al partido? ¿No? Porque empiezan a lo mejor dedicando algo a la política y al bien común, pero terminan cooptadas por un partido, que eso es donde ya se empieza a descomponer una buena intención, ¿no? Y al final, como mencionaba ahorita Jorge con la cuestión de Alito y Manolo, cuando mencionan de Rubén y de Carolina, y que dice Alito, ellos están muy metidos, no recuerdo cuál de los dice. Traen mucho ese tema. Y le responden, es que ellos ya traen proyecto. Me imagino que se refieren a Carolina. O sea, no es tanto que les interese el tema, es que ya tienen su perfil listo y por eso lo impulsan. Sí, porque es estratégico, les va a servir. Y finalmente Carolina fue candidata, perdió.
Pero fue candidata en Hidalgo. Sí. Y tan es estratégico que en Coahuila, ¿qué es lo que pasó? Se supone que iba a ser una candidata mujer. Sí. Y al tocaba. final no lo Al fue. final no. Y ahí se torcieron las leyes, los reglamentos y demás para que no, Sí, para que no llegáramos a ese espacio. ¿Por qué? Porque el partido no tenía su perfil. Sí, para que la gente O sea, le ¿cómo? quede claro, ¿Cómo o lo va sea, a ver? el perfil fuerte de la alianza PAN-PRI-PRD en el Estado de México, el que tenía más aceptación era un varón panista, Enrique Vargas, que fue alcalde de Huixquilucan. Pero luego entraron en esa paradoja. Tenemos 2 elecciones y necesitamos, la ley te obliga a tener candidata mujer competitiva. Pero en Coahuila el único perfil que tenían preparado era Manolo. Aquí intentaron legislar, de eso que estamos hablando, para que en esta se pudiera varón y en la que sigue a fuerza mujer. Pero el trámite legislativo no lo respetaron como debe ser y la Corte se los tumbó, ya no sabemos bien en qué quedó, pero finalmente se logró la candidatura de varón porque en Edomex pues se doblaron las manos y pusieron candidata mujer no tan fuerte como era el perfil del hombre, no tan popular, a eso me refiero, y está Alejandra del Moral. Y uno ve las encuestas en Edomex del fin Alejandra del Moral y le lleva 20 puntos del fin Alejandra del Moral. Y aquí, hombre, con 1000 candidatos, pues también las encuestas le dan 15 puntos de ventaja a Manolo Jiménez. De esa manera pudieron acordar como el proyecto, ¿no? No fue un tema de equidad, fue un tema de proyecto político, que es lo que tú dices. Pero, y ahorita que comentabas, estuvimos buscando para ver si la próxima candidatura es de una mujer en Coahuila y no lo encontramos. A lo mejor sí existe, pero por lo pronto no lo encontramos. O sea, no hay garantía de que en la próxima elección tenga que ser mujer. Y vuelvo al inicio, tenemos que estar conquistando nuestros derechos políticos y de todo, todos los días. Y hay un lastre, ¿no? Nomás en ese sentido, aquí en los datos que encontramos, del 81 a la fecha, en la elección del 81 de gobernador no hubo candidata mujer. De 6 participantes, todos fueron hombres. En la del 87, de 8 participantes, pero solo se registraron partidos, hubo una mujer panista, Teresa Ortuño, nada más, quedó en segundo lugar. Pero el que ganó con el 82% de los votos. O sea, no es. En el 93 sin mujer. En el 99 una mujer quedó en cuarto lugar, Magdalena García, que no sabemos quién es. En el 2005 Ana Reynoso por el Verde quedó en último lugar, no sabemos quién es tampoco. En el 2011 puros hombres y en el 2017 con Riquelme, pues ahí se coló Maritelma Guajardo, que hoy forma parte de la alianza PRI-PAN-PRD y que sigue siendo casi que el PRD en Coahuila, ¿no? Pero realmente nunca ha habido un perfil competitivo de mujer para aspirar a gobernar Coahuila, ¿no? Y estamos hablando, aquí el dato llega hasta el 81, pero si nos vamos más atrás, pues seguramente son puros varones, ¿no? Ahora, yo me llama la atención el término perfil competitivo. Con los hombres también les habrán puesto. Con competitivo me refiero a que hayan dado batalla, ¿no? Pero al final de la elección. Me refiero a que lo comentaste que en la ley viene establecido perfil competitivo. O sea, es como muy abierto. Sí, el criterio es pues supongo que lo hacen como basado en popularidad, ¿no? O sea, es como a lo mejor ha de ser el criterio, porque de competencias, o sea, no las la competitividad se mide en popularidad, no en. Sí, para ellos, pero como dicen, está ambiguo ahí, o sea, ¿Manolo habrá sido perfil competitivo al inicio de la elección? O sea, ¿sería el más popular? No, nadie lo conocía. Aquí en La Laguna no creo que... O sea, lo tuvieron que poner el secretario de Desarrollo Social para que repartiendo huevo y leche lo se diera a conocer, ¿no? Y cementito. Entonces, para que ahora pueda presumir que ha ido a todas las comunidades, a quién sabe cuántas comunidades de a nosotros Coahuila, nos piden competencia. Y a ellos su presencia, nada más. Sí, con participación. Con su carita de o sea, todos esos detalles que parecen insignificantes, pero que realmente son muy importantes. Y el año que entra, que nada más se renuevan presidencias municipales. Por ejemplo, aquí en Torreón, pues lo que se está perfilando otra vez es seguramente el alcalde buscando la reelección. Y por Morena se está perfilando, pues Fernando Salazar es más que obvio. Sí. Y pues lo demás, pues no pinta, ¿no? No pinta. Entonces, otra vez va a ser el mismo patrón. Otra vez no vamos Samir, a poner pues, bueno, por cierto que la esposa de Samir también tiene talento político ahora, ¿no? Ella anda de candidata a diputada local. Sí, de Morena. Es que ya si te pones a analizar, y, o sea, identificas a mujeres con un perfil que pudiera ser un proyecto interesante. Y es bien común en política, lo he escuchado mucho, que dicen,
ahí está ese candidato X, pero la que mueve los hilos es su señora. Sí. Es que en el Congreso... No suena mucho eso. Pero en el Congreso sí les abren... O sea, ahorita el Congreso local en Coahuila son 25, ahorita lo estamos contando, son 16. Son como 16 mujeres, 9 hombres. O sea, para diputaciones locales, cosas así, pueden ser 25 mujeres, no hay problema. Sí. Porque además, como tienes la mayoría absoluta, sobre todo en se eligen 16 por voto y los 16 distritos ahorita son del PRI. Entonces, la única chamba de ellos y de ellas es levantar la mano. Sí, no. Sí, no, y ya es todo lo que hacen. Sí, de esta conversación yo me quedo con algo que dijo Jess, que sí es cierto que a lo mejor ya hay más lugares con mujeres en esos puestos y ahora sigue que tanto se está deconstruyendo la estructura patriarcal y realmente se están tomando decisiones libres, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor ese es el reto siguiente de las nuevas generaciones que se empiecen a posicionar en puestos de poder, mujeres. Y hombres también, o sea, que empiecen a cuestionar, a deconstruir y a tomar decisiones desde ahí, ¿no? Yo pienso que si muchas mujeres toman conciencia de su poder dentro de una estructura, o sea, de todo el trabajo que depende de ellas, es como que un primer paso para que empiecen a exigir su posición ahí, o sea, una posición que pueda escalar y que pueda convertirse, como dice Edith, en un perfil o en un proyecto de perfil que llegue cuando ya acceda a los espacios para que pueda ser candidata y que eventualmente se convierta en un servidora pública, sea una manera diferente de gobernar o de ejercer el poder, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí están, yo pienso que con eso tendríamos como el primer paso, que tomen conciencia de lo que significa su trabajo para su partido, ¿no? Tal cual. Fíjate que es súper interesante porque como dices, es un primer paso, pero tenemos muchísima tarea porque es la conquista, insisto, no podemos permitir que nuestros derechos sigan siendo canjeados, pisoteados, no podemos dar un paso atrás, tenemos que si nos interesa la participación política, si no nos interesa la participación política porque hay derechos en diferentes esferas de la vida pública y privada, tenemos que apoyarnos, tenemos que reflexionar, tenemos que defender nuestros derechos, porque si no va a suceder lo mismo que sucedió en este caso en la elección y vamos a retroceder cuando lleguen perfiles tanto masculinos como femeninos, que no crean en los derechos de las mujeres, que no les entiendan, que no les importen. Sí. Oye, entonces, y es que afuera de aire, no sé si en el aire hablábamos de las cantinas, ¿no? De que hay cantinas donde no pueden entrar mujeres y que tal. Acudes, eso tiene que, o sea, quieras o no, en muchos de esos lugares se toman decisiones también. Claro, o sea, las decisiones políticas a mí me han comentado, se toman en espacios donde ya nosotras normalmente no accedemos, o muchas no, porque nos vamos a la casa con los hijos, porque vamos a atender, etcétera, porque es otro rol que estamos jugando. Entonces, pues es hora porque de aparte, cambiar. Como bien dices, esto de la conquista implica tener siempre un doble trabajo en todas las cosas, o triple o cuádruple, ¿no? O sea, porque es el trabajo de mantenerte en un partido, a pesar de tus cargas personales o familiares que vas teniendo, y por otra parte ir cuidando tu imagen, porque también unirte a esas fiestas con los hombres también te deja mal parada frente a los mismos hombres, ¿no? O sea, ellos sí pueden estar. Y entonces es como si ellas, bueno, las mujeres en cualquier ámbito siempre van a tener como una doble, triple tarea, ¿no? O sea, es esforzarse siempre porque no tienen las condiciones en ningún sentido que tienen los varones, que tienen los hombres de ventaja sobre... Y bueno, ya nos tenemos que ir, da para mucho este tema. Se nos olvidó mencionar aquello de estas figuras también de estructura machista, entiendo, la primera dama, ¿no? ¿Y a dónde la mandan? Al DIF. Al DIF. Claro, el cuidado de los niños. Pollo Cíñigo. Sin sueldo. Y, o sea, están ricos. Sí es cierto, güey, sí es cierto. Pero bueno, eso se estila mucho. Como que ese patrón se rompió un poquito ahora con AMLO, que la esposa, pues, yo, ¿por qué voy a andar en el DIF? Y sin cobrar. No hay mujeres de primera. Pero realmente sí, siempre se ha estilado eso toda la vida en municipios, en estados y a nivel federal, ¿no? Sí. Y ya después seguimos hablando de esto. Gracias por este capítulo, creo que estuvo bueno, estuvo interesante. Se puso bueno, sí. Ahí coméntenos quien nos esté escuchando sus opiniones en donde lo escuche, ¿va? Y bueno, nos escuchamos la próxima con más temas. Ya nos acercamos también al día de la elección y demás. Y ojalá les ayuden estas intervenciones, estos episodios ahí para
formar posturas, ¿no? O cuestionarse. Reflexionarnos. Uh-huh. Gracias, Jess. Gracias, Edith. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Nos vemos. Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.